Bienvenidos hermanos a la segunda parte de nuestro servicio virtual, y antes de empezar con lo que el Señor tiene para nosotros en la palabra de Dios, quiero darles un testimonio en video de una breve reseña de lo que pasó todo el día de ayer en nuestra iglesia, ministrando a todos los miembros activos, a todos los miembros que asisten a nuestra congregación Iglesia Misión Alcance Global, el ejército de guerreros que el Señor está conglomerando. Y muy pronto, hermanos, los miembros que están en otros países van a ser ministrados a través de sesiones remotas, en grupos también. Vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos esperando la indicación del Señor para que también el Espíritu Santo y la unción llegue hasta los diferentes países de los hermanos que están congregándose en nuestros servicios virtuales. Muy bien, mis amados, disfruten unos 8 minutos y inmediatamente regresamos al mensaje que el Señor tiene para nosotros. A continuación, entonces, el testimonial de lo poderoso, lo maravilloso que el Señor hizo con nosotros el día de ayer. Al Espíritu Santo, ¿verdad? Esos dones que Él tiene, que se han derramado, y sentir ese amor, esa paz, ese gozo que viene solamente del Señor, y dar amor a todos los que necesitan, ¿verdad? También, porque el Señor nos manda eso, a que compartamos todo lo que Él nos vino a dejar a nosotros. Entonces venimos a compartir de lo que Él nos dio. Bueno, yo espero el día de hoy poder agradarle al Señor y cada día ser transformada para que el Señor me utilice como Él lo quiera. Dale la honra, dale la gloria, Él te mantiene, Él te sostiene, Él te llena, Él te sacia. Él toma posesión de Él. Él es su Dios.
Unción de Dios, todo lleno de ti, dice el Señor, lleno de ti, todo lleno, muéstrate más, Señor, muéstrate más, que te sienta, que seas tan palpable, Señor, que casi te vea, pero no sé si vas a abrir los ojos para verte, Señor. Comentarles que la experiencia de hoy fue grandiosa y la palabra grandiosa se queda corta porque el Señor fue tan grande y tan bueno conmigo y con todos mis hermanos que su gloria fluyó en mí. Y bueno, estoy sumamente agradecida con Dios porque pude experimentar una vez más el amor de Dios tan grande que tiene para con sus hijos, para conmigo. Y bueno, de todo lo que recibí, que hay unas cosas que estoy consciente de lo que recibí, hay otras cosas que no, pero las creo por fe. Sé que Dios ha sido grande y ha sido muy bueno en todo esto, así que vamos para adelante. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, estoy muy estado en esta tarde y me siento muy alegre, muy orgulloso, todo porque el Espíritu Santo pues, tomó mi persona y me ministró muy fuertemente. Y me siento muy alegre, muy gozoso por haber sido ministrado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Recibí mucha paz, mucha tranquilidad, un gozo en mi corazón que todavía está en tranquilidad. Estoy muy contento por lo acontecido, lo que se puede palpar y ver aquí en esta reunión, que ha sido gloriosa, ¿verdad? Le doy gloria al Señor Jesucristo, a mi Padre, que está en los cielos, por el privilegio que me da, ¿verdad? Estar en este lugar y recibir el Espíritu de Dios tanta bendición. Dios los bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Entonces ya vieron ustedes el testimonio. Procedemos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino a robar, a hurtar, matar y destruir. Ahora, cuando dice a hurtar o robar, no necesariamente, hermanos, es pues muchas cosas que podríamos imaginarnos, porque Él sí roba de todo. Pero más que todo lo que roba es la palabra de Dios. La roba del corazón, la roba de la mente, de tal manera que la gente no comprenda la palabra que el Señor está dando. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el espíritu de engaño, cómo es que opera. Pero también un hermano de este espíritu de engaño es el espíritu de confusión. Confusión en la mente de muchos cristianos. Vimos la semana pasada que como profetas y como reyes que fueron escogidos por Dios, es decir, como el mismo pueblo o como los mismos hijos de Dios pueden ser engañados por el mundo demoníaco
y lo estuvimos viendo, pues analizando la semana pasada. Así que Satanás envía espíritu no solamente de engaño, sino de confusión, para desviar del propósito de Dios a la persona, al Hijo de Dios. Me llamó mucho la atención en esta oportunidad poder compartirles la experiencia que he visto de Juan el Bautista. Entonces le voy a invitar, si tiene Biblia, a que usted pueda ir a la Biblia, a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21. Déjenme acomodarme por acá. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Ok, vamos a ver. Dice así: un día en que todos acudían, estoy leyendo en versión Reina Valera, sino Nueva Versión Internacional, para que se pueda explicar un poco mejor. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Muy bien, entonces esta es la experiencia de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces vean ustedes que están en Lucas, esta parte, en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Ahora vamos a transportarnos a Lucas capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 y vamos a ir al versículo, déjeme ver por acá, al versículo 18, que ahí va a estar enfocado nuestro mensaje. ¿Por qué lo llevé a Lucas capítulo 3? Bueno, porque el bautismo de Juan ocurrió antes de lo que ocurrió acá en el versículo 18 del capítulo 7. Ahora, en el capítulo 3, usted ve otras versiones, pues otros libros de los evangelios que también hablan del bautismo de Jesús. Usted va a ver que Juan el Bautista identifica a Jesús delante de todo el pueblo, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista reconoció de que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y pues incluso no quería bautizar a Jesús, porque él pensó de que lo correcto era que Jesús más bien lo bautizara a él, que él no era digno de desatar ni sus sandalias. El Señor le dijo que por justicia tenía que hacerse de esa forma. Entonces Juan el Bautista identifica a Jesús claramente. Él lo entiende a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad que va a evitar que estemos en algún espíritu de mentira o de confusión, que es la estrategia de Satanás para engañar a todo hijo de Dios. Y vemos aquí ya en el capítulo 7, versículo 18, una experiencia que nos va a llamar mucho la atención, donde Juan el Bautista duda de la identidad de Jesús. Lo bautiza, habría que analizar cuánto tiempo antes, años, 1 año, 2 años antes. No habría que hacer un estudio un poco más detallado al respecto, pero lo bautiza entendiendo que él es el Hijo de Dios. Pero después manda a preguntar con sus discípulos, Juan el Bautista, le manda a preguntar a Jesús que quién es él. Me llama mucho la atención por qué sucede esto. Podrían haber varias explicaciones, pero yo sinceramente creo que Juan el Bautista se confundió, o sea, hubo confusión un espíritu de confusión, y quería introducirse en su corazón un espíritu de engaño. Podríamos decir que la primer fase de ataque de Satanás para engañar es primeramente confundir, y eso es algo que el Espíritu Santo me lo está trayendo en este preciso instante. Antes de un engaño viene una confusión. La confusión lo que hace es abrir la opción a otras alternativas, y al estar confundido, al evaluar otras alternativas, Satanás
tiene el espacio para introducir su doctrina de engaño. Y eso quería ocurrir, quería pasar. Era la intención de Satanás con Juan el Bautista. Vamos entonces a leer en el versículo 18. Vamos a ir comentando al respecto. Y además de otras cosas que Jesús hizo, que me parece muy, muy apropiado aprovecharlo. Dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. ¿Qué le contaron? La fama que se divulgaba de Jesús por toda Judea. Seguimos aquí. Él llamó a 2 de ellos, es decir, Juan el Bautista llamó a 2 de ellos y los envió al Señor, es decir, a Jesús, a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vean qué tremendo, hermanos. Aquí ya comenzó a dudar de la identidad de Jesús. Estaba confundido. ¿Por qué se confundió Juan el Bautista? Pudo haber tenido alguna que otra razón, pero de cualquier manera era una estrategia de Satanás definitiva, hermanos. Confundiendo para después engañar. Juan el Bautista no cayó en el engaño, pero sí cayó en confusión. Sigue en ese versículo que es 19. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Versículo 20. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? 21. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, es decir, a los 2 discípulos de Juan el Bautista: vayan y cuéntanle, versículo 22, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, se les anuncia las buenas. Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía, es decir, dichoso el que cree, pues, porque el que tropieza es aquel que no cree. Versículo 24. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Bueno, hasta aquí la primera intención de lo que yo les quería mostrar, al menos a mí me pareció muy interesante el hecho de que Juan el Bautista, habiendo identificado al Mesías con mucha claridad, habiéndolo bautizado, y la experiencia de que el Espíritu Santo bajó como paloma y se posó sobre él, y que hubo una voz del cielo que clamaba, que tal vez posiblemente, no sé si lo escuchó Juan el Bautista, pero creo que de alguna manera Juan el Bautista fue testigo de algo sobrenatural que ocurrió en el bautismo de Jesús. Y luego después, un tiempo después, se extraña Juan el Bautista y manda a preguntar si es él el que había de venir o no, cuando él lo aceptó, que él era el Mesías, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo obra Satanás, hermanos? ¿Cómo obra Satanás hasta en los hijos de Dios, hasta en los escogidos, hasta en las personas elegidas? Y cómo usted debe tener mucho cuidado para evitar ser engañado. Recuerde, la confusión es lo primero. La semana pasada estuvimos hablando del bloqueo mental. Era un espíritu que podía ser ya un indicio de una posible engaño. Porque si hay confusión, hay un bloqueo mental. Entonces, los que liberan, échenle ojo no solamente al espíritu de bloqueo mental, sino al espíritu de confusión. Y es algo que estamos aprendiendo hoy, que no sabíamos la semana pasada. El Señor nos está revelando ahora y damos gloria a Dios por eso. Quiero aprovechar para seguir avanzando en el contexto, porque me parece muy apropiado para nosotros y tal vez para ustedes, seguramente lo que vamos a abarcar en la continuación de esta historia. Versículo 24 del capítulo 7 de Lucas. Sigue diciendo: cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan.
¿Qué salieron ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sí, no. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Versículo 28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, oiga, entre los mortales, entre los hombres naturales, no ha habido nunca nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Tremendo, hermanos. Es más grande que él. Versículo 29. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Es decir, la palabra de Jesús aquí en este caso testifica a favor de Juan, y eso causó que más gente fuese bautizada por Juan. Es decir, Jesús confirma a Juan en su ministerio y eso le da más fama a Juan el Bautista, y mucha gente comienza a ser bautizada por Juan. Bueno, aumenta, ¿no?, la cantidad de bautismos. Versículo 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan. Típico, hermanos, típico. Como Dios, cuando hace algo, los que obedecen son aquellos que aquellos que realmente están con el corazón dispuesto para el reino de Dios. Estamos hablando de gente de Dios, estamos hablando de iglesia, de gente de Dios, pero los que se resisten, no hacen caso, no obedecen a la palabra de Dios. ¿Conoce usted gente así que se resiste, que no obedece a la palabra? Vuelvo a repetir en versículo 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así, oiga, el propósito de Dios respecto a ellos. Rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, las personas que están en confusión, las personas que están en engaño, como lo estaban los fariseos, porque venimos hablando de este mismo tema, son apartados del propósito, del plan de Dios para sus vidas. ¿Cuántos cristianos hay así? Muchos cristianos están apartados del propósito de Dios porque han caído en la confusión y han caído en el engaño. ¿Quién es el encargado de que eso suceda? Nuestro enemigo y nuestro adversario va a hacer todo lo posible para que todo cristiano caiga en la confusión y en el engaño. Se nota en las redes sociales, se nota en Facebook, se nota en los demás grupos donde se critica el evangelio. Cuando la gente se libera, se critica. Los mismos cristianos, los mismos hijos de Dios, critican a otros que echan fuera demonios, critican a otros que sanan a través del nombre de Jesús, critican a otros por los milagros, por los prodigios, por los portentos, por las sanidades, por la manifestación del Espíritu Santo. Así como se burlaban algunos posiblemente en aquellos tiempos cuando ellos hablaban en lenguas, cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés. Aquí los fariseos pues no creían y fueron desviados entonces del propósito de Dios. Versículo 31. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Y algo que también me vuelve a llamar la atención es cómo la generación en la cual Jesús estaba se parece tanto a la generación de hoy. Yo no sé su experiencia, mi hermano o mi hermana, porque
no son, no es multitudes lo que el Señor está viendo, porque hay mucho evangelio torcido en las iglesias de multitudes en general. No es donde está la pelota de gente, el camino es angosto, no es ancho. Pues qué bien sería que multitudes llegasen a los caminos del Señor. Y no es que no crea que eso puede ser posible, claro que sí, puede ser posible, pero estamos en tiempos y en épocas sumamente difíciles, donde el engaño está a la orden del día, donde la confusión está a la orden del día. Hay mucha gente confusa, hay mucha gente engañada, opinando, criticando la labor del Espíritu Santo. Tal vez algunos pecando con el pecado imperdonable de difamar y blasfemar de la persona del Espíritu Santo, porque se podrá decir algo del Padre y será perdonado, se podrá decir algo del Hijo, será perdonado, más el que blasfema del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, no será perdonado ni en el siglo que tenía Jesús, ni en el futuro. Bueno, no nos metamos en problemas difíciles. No tengo la autoridad ni en la revelación para poder decir exactamente y definir cuál es ese pecado imperdonable, pero sí tiene que ver con la blasfemia a la persona del Espíritu Santo. Y muchos ahí, cuando el Espíritu Santo está sanando, cuando el Espíritu Santo está libertando, cuando el Espíritu Santo está haciendo milagros y prodigios, muchos comienzan a blasfemar de lo que está sucediendo y blasfemar de la misma persona que está siendo usada por Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, usted sea uno de esos. Mejor quédese callado, mejor observe y no ande diciendo usted, si no le consta, que eso es una farsa, porque los milagros suceden el día de hoy, suceden con los que realmente buscan de Dios. ¿Satanás podría hacer milagros? Pues sí. ¿Satanás podría engañar a través de ellos? Sí, pero también el poder de Dios es manifestado y Satanás quiere falsificar todo, eso lo entendemos. Son situaciones difíciles, pero por los frutos los conoceréis. Mira el fruto, identifica el fruto, vas a identificar el árbol. Al identificar el fruto, identificar el árbol, vas a saber si es genuino o no es genuino. Entonces dice el Señor, ¿a qué compararé esta generación? Wow. ¿A quién se parecen ellos? Dice en el versículo 31. Ahora el versículo 32. Se parecen a niños sentados en la plaza. A niños. Bueno, primeramente dice que se parecen a niños. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí un niño? Bueno, un niño no tiene una convicción formada. Un niño es moldeable. Un niño puede ser modificado, puede ser adoctrinado. No tiene una convicción de ninguna manera. Tiene que ser enseñado, guiado para tener algún tipo de convicción. Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Y entonces les explica lo que eso significa. Les dice en el versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan, ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Versículo 33. Es decir, ellos decían, los fariseos, los que estaban engañados, y posiblemente algunos no tan engañados, sino más bien confundidos, casi cayendo en el engaño, pero otros bien engañados, había de los dos. Tiene un demonio. ¿Quién tenía un demonio? Juan el Bautista. Hoy dicen lo mismo. Hoy critican y dicen que los que hacen lo que el Señor Jesús hacía, también están endemoniados. Bueno, a Jesús también le dijeron que él era el que tenía Belcebú, que él tenía un demonio, él estaba endemoniado también. Bueno, hermanos, qué ceguera, qué difícil es a veces que alguien salga de un mundo de engaño y de confusión. Solamente el Espíritu Santo, solamente un corazón sin orgullo, un corazón humilde,
Pero ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Bueno, ministrar liberación a todas las personas de nuestra iglesia frecuentemente para ayudarles a los hermanos que no caigan con un espíritu de confusión, con espíritu de rebeldía, con espíritu de vanagloria, con espíritu de orgullo, con espíritu de engaño. Con liberaciones frecuentes. No recomiendo de ninguna forma, y ha sido parte de mi experiencia como pastor, el ver visto liberaciones muy tardías en hermanos, y de alguna manera ha sido algo de mi responsabilidad, y ver cómo Satanás los engañó, cómo Satanás los confundió. Pero la responsabilidad más grande la tiene la persona, la tiene el cristiano, porque afloja su adoración con Dios, afloja su intimidad, y anda buscando otras opciones. Su mente está confundida, entonces anda buscando otro camino, otras opciones, y Satanás aprovecha el momento, porque la confusión dio por resultado esa apertura de otro espacio, de otro lugar, de otra alternativa. Gloria a Dios. Entonces dice acá, versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, él mismo, Jesús, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. ¿Cómo no respetaban a Jesús? Hermano, le decían cosas duras, duras. No sé a quiénes de ustedes en la calle les han dicho así. Y las personas famosas, los principales. Esto es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y aquí termina en el versículo 35. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Es decir, por los frutos los conoceréis. La sabiduría queda demostrada, o sea, el que es sabio, el que está en lo correcto, queda demostrado por los que la siguen, es decir, por los hijos, por los que obedecen la sabiduría. La sabiduría queda demostrada porque quienes obedecen la sabiduría tienen los frutos de la sabiduría, los cuales son muy obvios, hermanos. ¿De cuál era el fruto de los fariseos? ¿Y cuál era el fruto de aquellos que seguían a Jesús? ¿Cuál era la obra de los fariseos? ¿Y cuál era la obra de aquellos que seguían el mensaje y obedecían la palabra que Jesús daba? Aquí hay una gran diferencia. Por los frutos los conoceréis. Salga usted entonces del engaño, verifique bien. ¿Podrá el fruto engañar a alguien? Bueno, sí. La cizaña se parece mucho al trigo, muy parecido. Y el Señor estableció que la cizaña sea cortada por los ángeles, o sea, la cizaña, los hermanos falsos, pues, que se parecen tanto a los verdaderos, se ha cortado en la última época, en el último momento, porque es muy parecido, y si se corta antes de tiempo, pueden cortar lo verdadero también. Entonces aquí es delicado, no es tan fácil, pero de alguna forma, de alguna manera, por los frutos conoceremos el árbol de qué es. Así que si el fruto es de naranja, el árbol será de naranja, y si el fruto es de limones, pues el árbol será de limones. Podríamos conocer entonces quién es el que está en el error, quién es el que está en la sabiduría, en lo correcto, y quién está en la ignorancia o en el engaño. Gloria a Dios. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. Yo sé que es corta. Yo espero que usted reciba la bendición del Señor a través de esta palabra. Que el Señor le bendiga, lo llene en su corazón, y usted proceda entonces a liberarse frecuentemente, para que usted esté libre del engaño y no sea desviado del propósito que Dios tiene para usted. Y usted sea libre, antes de ser engañado, de la confusión, del bloqueo mental. Todos los que tienen bloqueo mental deben estarse liberando frecuentemente.
Si usted ya tiene tiempo de estar bloqueado en esa área, y muchos cristianos son conscientes de esto. Cuando no entienden la palabra de Dios, la leen y no la comprenden. Versículos que son muy fáciles de entender, pero después de ser liberados lo entienden fácilmente, pero antes no. Entonces hay hermanos que ya tienen esa experiencia. Entonces yo le invito a usted a que proceda a solicitar una cita de liberación en un ministerio que le pueda colaborar. Si es en nuestro ministerio de Iglesia Misión Alcance Global, no solamente damos la ayuda a nuestra iglesia, a los miembros, sino que también prestamos la ayuda a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Liberamos a personas de otros países y es mi recomendación, si está usted en una iglesia que libera, pues libérese en su iglesia, pero es mi recomendación que usted se libere frecuentemente. Hay un mal concepto de que si me libré una vez, ya estoy libre para siempre de los demonios. No, los demonios regresan porque las puertas se vuelven a abrir. Cuando una persona es atacada por los demonios, es atacada porque tiene puertas abiertas. Y cuando no tiene puertas abiertas, hay demonios que dicen que no tienen derecho legal de estar allí, es decir, entraron con las puertas cerradas. Pero si entraron con las puertas cerradas, por algún lugar abrieron un espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace que abran un espacio? La poca relación con Dios. El escudo de la fe, en otras palabras. Recuerden, el escudo de la fe es el arma, según Efesios capítulo 6, que apaga los dardos del enemigo, los dardos del maligno. Entonces, cuando el escudo de la fe es débil, y cuando hablamos de fe, estamos hablando de relación, de conocimiento, de intimidad con Dios. Cuando el escudo de la fe es débil, intimidad con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viviente, es la persona misma de Dios. Cuando ese escudo es débil, esa relación es débil, los dardos del enemigo penetran y ellos encuentran un espacio a través de los dardos. Al entrar en el escudo, porque es muy delgado ese escudo, muy débil, entonces los espíritus malignos entran a un espacio y encuentran un espacio y entran en la persona para lograr su objetivo. Por eso usted debe estarse liberando frecuentemente. Cuando usted ya está viendo que usted no está entendiendo la palabra de Dios, cuando usted está viendo que usted escuchó el mensaje, hay personas que me han dicho: pastor, he escuchado su mensaje, pero me confunde algo. ¿Y qué es lo que le confunde? Y no saben explicar lo que le confunde. Ya ahí hay un problema serio. Ya hay un problema de bloqueo mental y de confusión. Ya eso es un indicio previo a ser engañado. Espero que esta palabra le sirva a usted, hermanos, y avance en el propósito de Dios, que no sea desviado del propósito, porque la confusión lo que provoca es el desvío del propósito de Dios. Dios me lo bendiga, me lo guarde, y vamos a orar y vamos a bendecir a los hermanos que nos escuchan en el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos ahí. Padre eterno, Señor, bendice a mis hermanos que nos escuchan y que esta palabra llegue a sus corazones en el nombre de Jesús, que ellos puedan comprender y entender si están siendo engañados o confundidos, para que procedan entonces a solicitar ayuda en un ministerio que les traiga liberación, Señor. Tú eres el que liberta, Jesús. Tú eres el que trae liberación a través de tu obra en la cruz del Calvario y la sangre derramada por cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, el libertador. Te pedimos, Señor, que traigas esa libertad a todas aquellas personas que me escuchan y pongas en ellos el querer como el hacer, para que rápidamente soliciten ser liberados. Gracias, Señor. Amén y amén. Solicite con frecuencia su cita de liberación siempre. No espere que el pastor se lo diga, no espere que los líderes se lo digan, no espere que algún ángel baje y le diga que tiene que hacerlo. Hágalo con frecuencia y manténgase libre de la confusión, libre del engaño, y siempre entonces va a estar dentro del propósito
de Dios para usted. Dios le bendiga.